En el año 2003, Internet era un lugar muy distinto al que conocemos hoy. Las comunidades online estaban llenas de foros, IRCs y sitios medio clandestinos donde circulaba de todo, desde cracks de programas hasta filtraciones que parecían imposibles. Fue justamente en ese contexto que ocurrió uno de los hackeos más legendarios de la historia de los videojuegos, el robo del código fuente de Half-Life 2. Imagínate ser Valve en ese momento. Tenías entre las manos la secuela de un juego revolucionario, con millones de fans esperando, y de repente, tu proyecto secreto aparece dando vueltas por internet. No era solo un leak de imágenes o un tráiler robado. Era el mismísimo motor del juego, expuesto línea por línea. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo pasó, quién estuvo detrás y qué consecuencias tuvo este hack que casi destruye a una de las compañías más queridas del gaming. Para entender cómo ocurrió este hackeo, tenemos que remontarnos a los primeros años de este nuevo milenio. Internet era mucho más salvaje. No existía Facebook, YouTube ni Discord. Si querías compartir algo, usabas foros, servidores IRC o redes de intercambio como Kazaa y Emul. Valve, en ese momento, estaba en el ojo de la tormenta. Half-Life 2 era el juego más esperado del planeta. Gabe Newell había prometido que la secuela revolucionaría la física en los videojuegos, y cada captura o tráiler que salía generaba una expectativa imposible de contener. Pero detrás de ese entusiasmo había un detalle. Valve tenía sus servidores relativamente abiertos al mundo, y como suele pasar, donde hay entusiasmo, hay ojos curiosos. Entre ellos, los de un joven hacker alemán de solo 20 años, obsesionado con Half-Life. Su nombre era Axel Gembe. Lo que comenzó como curiosidad terminó convirtiéndose en uno de los mayores robos digitales de la industria del gaming. Axel Gembe era un joven alemán, apasionado por los videojuegos y especialmente por Half-Life. A pesar de su juventud, ya sabía moverse por redes y sistemas de manera hábil. Valve no había cerrado completamente sus servidores de desarrollo, lo que creó una vulnerabilidad que Axel detectó. No fue un ataque masivo ni destructivo, su intención era simplemente explorar, pero lo que encontró fue asombroso. Accedió a la base de datos de Half-Life 2, con archivos, scripts y assets que aún no habían sido liberados al público. A partir de allí, comenzó a descargar fragmentos del código, documentando cuidadosamente lo que hacía. Lo curioso es que no buscaba lucro. Su motivación era la fascinación por la ingeniería de Valve y el deseo de conocer secretos del juego. En octubre de 2003, partes del código fuente de Half-Life 2 comenzaron a circular por internet. Primero fueron pequeños fragmentos, algunos assets gráficos y scripts sueltos, pero rápidamente se transformó en un fenómeno viral. Foros enteros se llenaron de enlaces y discusiones sobre cómo acceder a esos archivos. La noticia se propagó con una velocidad que Valve no esperaba, y los fanáticos más curiosos comenzaron a experimentar con versiones incompletas del juego. La reacción de Valve fue inmediata y multifacética. Cerraron servidores, monitorearon logs y comenzaron a rastrear la fuente de la filtración. Al mismo tiempo, contactaron a expertos en seguridad informática y colaboraron con autoridades alemanas para identificar al hacker. Para atrapar a Axel Gembe, incluso organizaron una especie de trampa digital. Crearon una entrevista falsa con un reclutador de la compañía, esperando que Axel respondiera y así poder identificarlo. La comunidad online estaba fascinada y horrorizada a la vez. Muchos admiraban la audacia del hacker y discutían sus acciones, mientras que otros criticaban la vulneración de un secreto que había costado millones de dólares. Este episodio no solo marcó la historia de Half-Life 2, sino que también se convirtió en un ejemplo de cómo un solo individuo podía alterar la percepción pública y la seguridad de una compañía multimillonaria en pleno auge. En 2006,
Axel Gembe fue finalmente localizado por las autoridades y enfrentó un juicio por su filtración del código de Half-Life 2. Su juventud y su historial limpio jugaron a su favor y recibió una condena leve, libertad condicional. Aunque legalmente su castigo fue limitado, el impacto de su acción fue enorme para Valve y toda la industria. Para Valve, la filtración fue un llamado de atención sobre la seguridad digital. Cerraron servidores vulnerables, reforzaron protocolos internos y cambiaron la manera de manejar sus proyectos secretos. Cada paso que daban después estaba marcado por el recuerdo de lo cerca que estuvieron de un desastre. Un solo hacker había expuesto información valiosa que podría haber arruinado el lanzamiento del juego más esperado del año. Entre la comunidad de gamers, Axel se volvió casi una leyenda. Para algunos, un antihéroe. Para otros, un ejemplo de cómo la curiosidad y el talento pueden desafiar incluso a las compañías más grandes. Su historia se compartía en foros y videos, con un aura de mito. El chico que casi hackea Half-Life 2. Este episodio dejó una lección clara. La tecnología puede ser poderosa, pero también frágil, y que, a veces, los actos individuales pueden tener un efecto global en la percepción y la reputación de toda una industria. La historia de Axel Gembe nos muestra que la curiosidad y el talento pueden llevarnos a lugares inesperados. Su acción, aunque polémica, expuso vulnerabilidades y enseñó lecciones valiosas sobre seguridad digital, ética y responsabilidad. Para Valve fue un golpe, pero también una oportunidad de aprender y reforzar sus sistemas. Para la comunidad, Axel se convirtió en un mito, un hacker que casi cambia la historia de uno de los juegos más icónicos del siglo XXI. Su historia es un recordatorio de que, en el mundo digital, un solo individuo puede marcar la diferencia, para bien o para mal. Y ahora que conoces cómo un joven alemán casi destruye el secreto mejor guardado de Valve, te invito a suscribirte y activar la campanita. Seguiremos explorando secretos, curiosidades y hacks de la historia del gaming que parecen sacados de una película. Cada video busca enseñarte, entretenerte y también darte herramientas para que desarrolles tus propias habilidades. Así que quédate, disfruta y prepárate. Lo mejor de los secretos del gaming está por venir. Si te gustó la historia, apreciaría tu comentario y que la compartas. De esta forma, el algoritmo de YouTube lo tiene en cuenta y llega a más gente. Hasta el próximo video.